Invertir en grandes empresas como Apple, Microsoft, Nvidia, Tesla, Google, Home Depot, Visa, Procter & Gamble y muchas otras, pero a través de un solo instrumento de inversión que empaqueta muchas de estas empresas. Esto siendo una inversión regulada en México por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, un instrumento llamado ETFs, por sus siglas en inglés, Exchange Traded Funds, en español, fondos que cotizan en bolsa, donde se adquieren a través de una casa de bolsa regulada. En México hay muchas, como el caso de GBM, de Bursanet, de Cúspid. Los grandes bancos también tienen la división de casas de bolsa. Y hoy tenemos una clase específica de ETFs. Y esta es la tercera clase de nuestro curso gratuito Sábado de Bolsa. Si no has visto las clases anteriores, no te preocupes, vas a poder ver esta. Pero te recomiendo mucho que veas las dos anteriores porque va a haber ciertos conceptos que sí están relacionados. Las encuentras muy fácil, bastará que te vayas a la lista de reproducción donde tenemos este de curso Bolsa de Valores totalmente gratis y transmitido a través de las redes sociales, en este caso los días sábados. Pero bueno, regresemos al instrumento. ETFs, Exchange Traded Funds, fondos que cotizan en bolsa, parte 2 porque en la clase anterior también hablamos de este tema de manera más introductoria. Y ahorita vamos a ver conceptos un poco más intermedios. Si yo entro a la página oficial de la Bolsa Mexicana de Valores y me voy a esa sección de allá arriba que dice Empresas listadas, justamente voy a poder ver una base de datos con los ETFs y otros instrumentos relacionados a la bolsa. En su buscador en tipo de mercado voy a seleccionar global porque quiero tener acceso a ETFs no solamente relacionados a México, sino de todo el mundo. Y en el tipo de instrumento voy a seleccionar el ETF justamente. Con eso le voy a dar buscar y me va a dar un listado de todos los ETFs que están disponibles para comprar aquí en México. Y vean qué chulada, el listado es muy amplio. Hay muchísimos ETFs disponibles. Aquí me voy a pasar muy rápido porque hay más de 1000 instrumentos. Eso es una gran ventaja para nosotros como inversionistas. Tenemos una variedad para escoger, para comparar sus comisiones, sus características, sus objetivos, su desempeño histórico, hacer ciertas proyecciones. El hecho de que sean bastantes es una ventaja en términos de competitividad, pero también hay ciertas consideraciones o desventajas. Algunos de ellos van a ser muy populares, muchos inversionistas los van a adquirir, los van a comprar, los van a vender, y algunos de ellos no van a ser muy conocidos. Pocos inversionistas le van a dar seguimiento, pocos están interesados en comprar, por lo mismo pocos en vender. Y hay un concepto importantísimo que no solamente aplica para ETFs, sino también para acciones cuando lleguemos a esas clases, y es la bursatilidad. Este concepto es muy importante entenderlo. Y este concepto está relacionado a qué tan fácil es comprar y vender un valor que cotiza en bolsa. Y eso tiene mucho que ver con otro concepto llamado volumen. ¿Qué tantas acciones del ETF, o si estamos hablando de una empresa, sus acciones directamente, se están comprando y se están vendiendo? No es lo mismo una empresa, un ETF, donde haya muchísimas acciones que todos los días se intercambian, se negocian, a una que muy rara vez hay días donde nadie compra y nadie vende y luego se vende un poquito. Y entonces tenemos algunos sitios que incluso nos dan la gráfica no solamente del precio, de cómo va subiendo y bajando, sino también nos dan ciertos gráficos del volumen. Esas barras que vemos ahí abajo que van de repente subiendo un poco más y de repente casi no hay ninguna barrita, son muy bajas, habla del volumen. Entre más grande sea la barra, quiere decir que hubo más volumen. Y habrá otros portales donde no solamente lo visualizamos de manera gráfica, también lo podemos ver en términos numéricos. ¿Cuál fue el volumen del día o el volumen promedio de los últimos 3 meses o de algún periodo en específico? Veamos este ejemplo. Aquí tenemos un instrumento, un ETF relacionado al Standard & Poor's. Tenemos los precios, pero hasta el lado derecho tenemos una columna que dice volumen. Y ahí podemos ver cierto volumen a través de los días. Vamos a ver otro instrumento. Mira qué diferencia. Aquí el volumen comparado con el anterior es mucho más bajo. Esto nos habla de una menor bursatilidad. ¿Y por qué es importante comprender esto? Porque los instrumentos que tienen mayor bursatilidad, que son más populares, que hay más inversionistas comprando y vendiendo, o que hay grandes instituciones o grandes inversionistas también comprando y vendiendo con volumen muy importante, va a ser mucho más fácil adquirirlos y luego venderlos. ¿Qué va a pasar con los poco bursátiles? Nos va a costar mucho más trabajo. Oye, lo quiero comprar, pero no hay nadie que me lo quiera vender. O quiero comprar un número de acciones más grande y solamente conseguí comprar unas cuantas. Llévate mucho este concepto en mente. Sí he visto inversionistas que luego compran acciones o ETFs muy poco bursátiles y luego les cuesta mucho trabajo venderlos o lo tienen que vender con un buen descuento. Ya iremos viendo técnicas prácticas, ya que
nos pasemos en clases más adelante a estar operando directamente con un ejemplo meramente académico de yo comprando alguna acción o un ETF, vendiéndolo, pues ahí vas a ver en qué me fijo, en qué apartados, dónde veo el volumen. Y este es uno de varios conceptos muy importantes que vamos a ver el día de hoy en esta bonita sección llamada Ya es sábado de bolsa con el tío Manolo. Algo que me gusta de los ETFs es que hay de muchos estilos, diferentes tipos de estrategias. No necesariamente hay una única estrategia a seguir, sino cada quien puede hacer su tesis de inversión y decir yo quiero invertir en estos países, en estas regiones, en este sector, en esta industria. Y aquí te comparto un diagrama para que veas diferentes tipologías de ETFs que existen. Pueden haber por regiones. Oye, quiero invertir en Europa, en economías emergentes, desarrolladas, en Asia, por ejemplo. Países específicos en Estados Unidos, en México, en Japón. Y bueno, hay muchísimos países en los cuales se puede invertir. Por sectores, eso es interesante. De un país quiero empresas dedicadas a la tecnología, o a salud, o a bienes raíces, o a consumo, o a la industria, etc. Otros enfocados con ciertos temas de divisas, puede haber de bonos, empresas que paguen dividendos, pueden ser temáticos muy especializados. Veamos algunos ejemplos de ETFs enfocados a regiones o países. Pero antes pedirte un favor muy sencillo. Recordar para que este curso sabatino y gratuito continúe, yo solamente pido algo a cambio, ver que haya interés y cómo lo medimos. Con tener al menos 1000 manitas arriba en este video y al menos 100 comentarios de personas diferentes, para mí es suficiente de que hay personas que les está gustando el curso, que les está siendo de valor, y con eso continuamos con los siguientes videos. A ver, una cosa diferente es que te guste el país, que el crecimiento de su PIB, de su consumo, de sus empresas vaya desarrollándose y que le veas potencial a nivel país, a nivel nación. Y otra cosa va a ser el ETF y las empresas que estén adentro. Por supuesto que hay cierta relación. Mientras sea una economía en desarrollo, en crecimiento, pues eso puede dar facilidad para que las empresas que están ahí adentro pues tengan cierto crecimiento, pero no necesariamente. Aquí, por ejemplo, en estos gráficos estamos viendo una proyección tanto para el 2024 como para 2025 del crecimiento del PIB de diferentes países o diferentes regiones. Y tenemos algunas que están proyectadas para crecer más, un 6%, 5.2, 4.7 y así hacia abajo. Hay una página que me gusta que tiene un recurso gratuito que es la página de Morningstar en la versión de México, donde cuando entras a la página vas a encontrar este mapa de colores. Y cuando entramos al mapa vas a poder seleccionar diferentes periodos de tiempo, desde un día, 3 meses, un año, 5 años, 10 años, y el mapa se va a iluminar de diferentes colores, señalando diferentes países. En verde aquellos que han tenido un mayor crecimiento y en rojo aquellos que han tenido una caída. Aunque también me gusta esta visión que te dan en esa misma página, es seleccionando esta alternativa que dice cuadrícula. Ahí vamos a tener el listado de diferentes índices de países y vamos a tener ahí el desempeño igual de los 3 meses, último año, 5 años, 10 años y vamos a poder ir viendo la evolución. Fíjate cómo son índices bursátiles que lo vimos en la clase anterior, de diferentes países, que es un grupo de una selección de diferentes empresas, y vamos viendo su crecimiento. ¿Cuál me interesa revisar? Por ejemplo, cómo le ha ido en los últimos 5 años o 10 años. Y quiero que veamos algunos resultados curiosos de estas tablas. Hay ciertos países donde sí vemos que el crecimiento del PIB sí está relacionado con cómo le ha ido históricamente al índice en los últimos años. Pero hay otros donde no se ve tanto esa relación, donde a lo mejor alguien dice, oye, qué raro que este país, pues quizá su crecimiento es más acotado y le va mucho mejor a la bolsa, y otros que pasa al revés. Quizá tienen mayor crecimiento en su PIB, pero en la bolsa no les va tan bien. O por ejemplo, si ordenamos los países que les ha ido mejor a este índice en los últimos 10 años, y quizá algunos países sí los tenías en mente y decías, bueno, sí pensaría que son estos, y algunos otros dirías, mira, este caso se me hace atípico. No pensaría que apareciera entre los primeros lugares. O también tenemos algunos otros países que aún en periodos largos pues no les ha ido tan bien y por eso también sus índices, aunque es el promedio de 10 años, pues están hasta abajo. Aquí hay varias lecciones financieras educativas importantes. La primera, que te guste el país y que hayas visto algunos indicadores económicos que vayan bien, no es una razón suficiente para ya decir, ok, como le va bien a este país y a su economía, entonces seguramente al ETF le va a ir bien. 2. En algunas ocasiones vas a escuchar, es que la bolsa es una estrategia de largo plazo y en el largo plazo le suele ir bien. Bueno, no a todas las estrategias. Habrá algunas que sí tengan un buen resultado promedio, sobre todo aquellas que pues, han tenido empresas interesantes con potencial, con buenas ventas, buenas utilidades dentro del ETF. Y hay algunas otras que pese a que pasan muchos años, pues su promedio lo veíamos que no era tan interesante. Entonces, uno no solamente tiene que ver el país, sino a las empresas que están dentro del ETF, verles potencial, y de ahí va a haber seguramente varios ETFs de diferentes países.
Aquí te dejo algún ejemplo. Por ejemplo, en Estados Unidos hay muchísimos ETFs relacionados, pero aquí te dejo un ejemplo de varios países y algunos de sus ETFs. Y en Morningstar también vamos a poder hacer lo mismo, pero por región. Anteriormente vimos una visión país, ahora podemos ver a qué regiones les ha ido bien de acuerdo a este índice. Nuevamente, con la información de Morningstar, si ordenamos a qué regiones les ha ido bien y cuáles han tenido un mejor o peor desempeño, pues aquí encontramos América desarrollados, mercados desarrollados en general, de todo el mundo, Asia emergente, Asia Pacífico, y quizá los resultados de algunos casos te sorprendan y digas, yo pensé que esta área le hubiera ido mejor en promedio en los últimos años, pero insisto, no solamente es el área, sino las empresas que estén dentro. Y también, como lo hicimos anteriormente, te comparto un ejemplo de ETF. Insisto, no es el único, no es una recomendación, esto es un tema educativo, sino para que conozcas que sí existen ETFs relacionados a cada región. Entonces, mira qué bonito punto al que hemos llegado. Los ETFs nos facilitan mucho trabajo al ya darnos la estrategia armada. ¿Qué país quieres? ¿Qué región te gusta? Y ya te van a dar el conjunto y tú solamente compras un instrumento. Validemos que sea bursátil, que sea fácil de comprar y vender y junto con otras características y tenemos acceso muy sencillo. Pero ¿qué si es nuestra responsabilidad? Ver qué estrategia queremos. Tenemos el abanico completo, tenemos todo el menú por países, por regiones, por industrias que lo vamos a ver más adelante y si es nuestra responsabilidad analizar a las empresas que están dentro, ver si le vemos potencial, sus objetivos y crear una tesis hacia el futuro. Otra estrategia que gusta mucho a algunos inversionistas es visión sectorial. No quiero un país en específico, no quiero una región geográfica, sino yo tengo una tesis de que a cierto sector le va a ir bien a futuro y entonces quiero invertir en el sector consumo, en el sector energía, en tecnología de la información, en comunicaciones, etc. Cuando hablamos de sectores de la bolsa, se suelen clasificar en 11 diferentes que los estás viendo aquí. Tecnología de la información, salud, consumo discrecional, financiero, comunicaciones, industrial, consumo básico, energía, servicios públicos, bienes raíces y materiales. Si te das cuenta, hay dos relacionados a consumo, te explico brevemente las diferencias. El que dice consumo discrecional son ciertos productos, servicios que tú a tu discreción podrías decir, ahorita no es buen momento para gastarlo y en otros momentos sí. Por ejemplo, cambiar de automóvil, por ejemplo, electrónica, sistemas de cómputo, ciertos gastos de los restaurantes, en hoteles, en ocio. Ese es el consumo discrecional. El consumo que viene allá abajo, que es el consumo básico, pues va más orillado, por ejemplo, a lo que compras en supermercados, incluso invertir en empresas de supermercados, por ejemplo, en alimentos, en bebidas para el consumo del día a día. Aquí te dejo para que lo agregues a tu largo glosario los 11 sectores relacionados a la bolsa, tanto en español como en inglés. Es importante irnos familiarizando con los dos lenguajes porque al final vamos a encontrar reportes donde la información viene en inglés, en algunos otros sí lo vamos a poder tener en español. Esta lámina junto con algunas otras las voy compartiendo en el chat que tenemos. Acuérdense que hay un chat exclusivo para mandar comunicación y recursos de mi parte hacia los que estén tomando este curso gratuito. Es a través de esta aplicación, aquí te dejo la liga. Recuerda que luego hay grupos falsos, muchas cuentas falsas que se hacen pasar por mí. Yo no te voy a pedir dinero, esto es algo meramente educativo y este es el único grupo que tenemos para comunicación. Yo no te voy a contactar para temas separados que no tengan que ver con este tema educativo. Ahí simplemente mando recursos para quien se quiera unir a este chat oficial de este curso sabatino. Y algo que puede impactar a las estrategias que hemos visto anteriormente, tanto a nivel región, como a nivel país, como a nivel industria, aunque en diferentes momentos o diferentes magnitudes, es lo que se está viviendo en la economía, en el ciclo económico. Cuando hay una crisis financiera global, pues muchas veces muchos sectores se ven con caídas, algunos países tienen rendimientos muy malos, también regiones completas. En época de crecimiento, pues también pasa lo contrario. Vemos muchas estrategias que van teniendo un desempeño interesante. Y por eso la información es muy cambiante y es un mundo en el que uno tiene que estar leyendo, actualizándose, porque no todos los años va a ser la misma información. Puede que tú hayas investigado un sector o un país que le veas mucho potencial y entonces hiciste tu tesis a futuro y 2 años después entra en una crisis muy profunda financiera, la información ya cambió y entonces tú dices, oye, pues es que no me salió la información que había estudiado. Pues no necesariamente, simplemente la información cambia y podemos ir cambiando de rumbo la estrategia o hay varias técnicas incluso para épocas de subidas, de bajadas, incluso de crisis. Este estudio de Visual Capitalist me pareció muy interesante porque desde 1960 revisaron los diferentes sectores, cómo les ha ido en épocas de recesiones, de recuperación, del pico y de las diferentes etapas del ciclo económico. Y por ejemplo, en época de recesión que encontraron, que bienes raíces, tecnología, industrial y financieros fueron los sectores que tuvieron mayores caídas. En la etapa de recuperación, ¿a cuáles les va bien? Bueno, en la historia nos es garantía del futuro, pero nos da una idea
Por ejemplo, pues en general vemos que todos tienen una recuperación muy importante, bienes raíces, tecnología, el consumo, materiales, realmente muchos tienen crecimiento muy relevante. En la etapa de expansión, donde ya el crecimiento ha sido bastante bueno, vemos a tecnología y al sector financiero principalmente, aunque hay otros que no se quedan atrás, bienes raíces, el sector consumo, el sector energía. Y finalmente la historia de esta etapa ya de desaceleración, donde puede haber crecimiento aún, pero ya no es a los mismos ritmos de antes. Y vemos aquí sentimientos encontrados, donde a algunos sectores les va mejor. Por ejemplo, vemos el sector salud, el sector de consumo básico, vemos el sector financiero y algunos que tienen ciertas caídas o no les va tan bien como otros. Y la realidad es que podríamos sacar muchísimas conclusiones aquí, pero me voy a centrar en algunas importantes. En época de crisis es un momento complicado para la mayoría de sectores. No vemos que digamos, este sector le va espectacular en momentos de crisis. Sí hay unos que son más defensivos, que son más resilientes, sí, pero al final muchos sectores se ven impactados. Y obviamente estas etapas que siguen le gustan a los inversionistas, pero detengámonos un momento en la recuperación. Venimos justamente de la etapa complicada y luego tenemos muchas veces para varios sectores esta recuperación que es muy atractiva. Se escucha muy frecuente que incluso en época de crisis hay oportunidades. Y esto sucede porque ciertas empresas que son buenas, posicionadas en su mercado, con buenas ventas, con buena perspectiva de utilidad, ¿qué pasa en época de crisis? Pues su precio cae, porque sí se ve deteriorado quizá el potencial de las ventas inmediato. Pero cuando hay una recuperación, muchas veces esta acción, este ETF, este sector se pudo comprar de una manera más barata, por llamarlo de alguna manera, y cuando la recuperación hay un crecimiento interesante. ¿Qué pasa normalmente? Muchos inversionistas y algunos que van empezando se alejan completamente de la bolsa en las caídas y entonces dicen, no, esto no es para mí, no me gusta, me voy a salir. Y hasta que no vuelva a haber un crecimiento y ya hay una expansión y ya está prácticamente en el pico, les vuelve a llamar la atención. Y eso sería el equivalente que en esta línea del tiempo yo dijera, en este momento me voy a salir entre el 2022 y 2023. Ahí la situación está muy complicada, se llevan ya varias semanas o meses de caídas, ahí me salgo, no quiero saber nada. Y vuelvo a entrar hasta este momento, ya mucho tiempo después, ya que ya se dio la recuperación. Pues bueno, al final eso es un fenómeno que puede pasar en el mundo de la bolsa. Y por eso hay que entender muy bien que existen ciclos económicos, que puede haber técnicas diferentes en cada uno de los ciclos. Yo en lo personal, que he hecho en esos momentos de caídas, bueno, ser muy analíticos y ser cauteloso, pero suelo seguir invirtiendo intensivamente en esas épocas de caídas para en el momento de la recuperación, pues también hay beneficiarme de algún potencial. Claro, con análisis, con diversificación. Ahora, regresando al tema de las industrias, ¿de dónde puedo sacar nombres de los ETFs que estén especializados en alguna industria específica? Porque a lo mejor tú ya tienes alguna tesis tomando en consideración el ciclo económico y el potencial de alguna industria. Bueno, puedes entrar a esta página que se llama Finviz y entrar a este mapa que ya lo hemos visto anteriormente. Una vez lo abres te va a dar esta pantalla con nombres de empresas, ahorita no nos vamos a fijar en ello, y tú te vas aquí donde dice Exchange Traded Funds, que es lo que estamos viendo, los ETFs. Y justo abajo vas a tener el periodo de tiempo. A mí no me interesa tanto ver el desempeño de un día, pero quizá me interesa ver cuál ha sido el desempeño de diferentes sectores y diferentes ETFs en un año. De esta fecha que estoy grabando el video a un año hacia atrás y voy a poner justamente One Year Performance. En verde estarán aquellos que les ha ido bien, en rojo aquellos que han tenido minusvalías y están divididos, si te das cuenta, por clasificación, incluso por sector. Por ejemplo, aquí dice Healthcare, salud, aquí están los ETFs asociados al sector salud, aquí están los del sector financiero y aparece una lista bastante amplia. Del sector energía, pues ahí también aparecen, del sector tecnológico. Obviamente hay más cosas que fijarnos, ya vimos de la bursatilidad, del potencial, del ciclo económico y vamos poco a poco. Como te das cuenta, se abre un mundo de posibilidades. Hay que buscar sectores que les veamos potencial de crecimiento, que van a tener buenas ventas, buenas utilidades, buen flujo, más clientes, etc. Y entonces pues veamos que hay crecimiento a futuro. Hay ciertas industrias que viven ciertas complicaciones, ya sean legales, gubernamentales, por temas de la demanda y ahí cada quien decide a cuál les es más potencial que a otras. Y a ver, algo que no nos hemos metido en mucho detalle, pero va a ser muy importante aprender estos conceptos tanto para ETFs como para acciones y lo vamos a ir viendo con detalle poco a poco en futuras clases, es que no solamente es el potencial, sino también comprarlos cuando sea un buen momento, porque puede que los estés comprando en un momento que ya estén sobrevalorados. La lógica no es tan distinto como cuando alguien va a comprar una casa, algún departamento. Cómprate la casa que te guste, que le veas buen potencial de seguridad, de crecimiento del vecindario, de plusvalía, pero también que esté a buen precio.
Por más que te guste mucho la casa, pero si te la están vendiendo muy cara, pues a lo mejor dices, no, pues luego la compro, voy a ver algunas similares o esta no me interesa por el momento. O quizá la compras pero con más cautela de, bueno, comprendo los riesgos de como la estoy comprando un poco más cara, pues quizá pues no tengo un potencial de crecimiento tan alto o hay más riesgos. Y no te voy a abrumar en este momento, lo vamos a ir viendo más adelante paso a paso, pero sí existen ciertos indicadores de evaluación, que son ciertas fórmulas, ciertos indicadores que nos pueden sugerir si un sector dices, es que me gusta mucho, le veo mucho potencial, pero quizá en este momento puede que esté sobrevalorado y puede que me convenga esperarme un poco o ser más cauteloso. O lo contrario, este sector pues le veo un potencial medio, pero quizá está muy barato y eso puede ser una oportunidad. Muy parecido a la lógica de las casas que mencionaba. La casa te gusta y está a buen precio, ¿sí o no? Y ya para acabar, déjame decirte algunos ETFs que si te está entusiasmando esta clase y empiezas a investigar, puede que los encuentres en el camino y es mi responsabilidad explicarte que esos son quizá un poco más avanzados y son muy especializados. Vamos a verlos. Pero antes no te olvides de ayudarme con tu manita arriba. Vamos a ir muy bien con esta meta de los 1000 likes y al menos los 100 comentarios para continuar con las clases. Hay algunos ETFs bien especializados que se le conocen como inversos. Lo dice el nombre. Si a la estrategia le va bien, al ETF le va mal. Si a la estrategia le va mal, al ETF le va bien. Prácticamente lo que buscan estos ETFs es en periodos donde a la estrategia no le va bien y son épocas complicadas, un ETF que haga lo contrario. Y fíjate, por ejemplo, aquí en este periodo al Standard & Poor's 500 a través de un ETF le ha ido bien, entonces su inverso pues, le ha ido mal. Y este tipo de estrategias son para periodos más cortos de tiempo, no funcionan tan bien en el largo plazo, que alguien diga, yo creo que de aquí a 5 o 10 años esta estrategia le va a ir mal y por lo tanto le va a ir bien al ETF. Son más para periodos cortos. Por ejemplo, aquí un gráfico de alguien que se hubiera quedado un ETF de este estilo por muchos años, pues prácticamente hubiera perdido la gran mayoría. Cuidado con los inversos y más cuidado con los apalancados. Son ETFs que potencializan el resultado. Si a esta estrategia, al Standard & Poor's o cualquier estrategia en particular, gana un 10%, pues que trate de ganar 2 veces eso o 3 veces eso. Se puede ver interesante, pero bueno, el riesgo es el contrario. Si le va mal, lo va a magnificar 2 o 3 veces. Y también deben de ser usados para periodos cortos. Los mismos proveedores de ETFs eso mencionan. Pero es para, yo creo que le va a ir muy bien esta estrategia en 5 años, entonces lo voy a meter apalancado para que le vaya el doble de bien, el triple de bien. No funciona así exactamente. Suelen ser más para inversionistas avanzados que tienen tesis de inversión ya muy predefinidas, sobre todo para periodos cortos de tiempo. Si tú estás empezando, pues sería muy cauteloso con tanto los inversos como los apalancados. Sé que ha sido mucha información, pero creo que muy valiosa. Hoy aprendiste más acerca de los ETFs y que existen por regiones, por países, por sectores, unos muy especializados. Nos van a dar ya la estrategia ya hecha, donde van a tener 100 empresas o 500 o miles de empresas. Nosotros tenemos que decir qué estrategias queremos tener exposición. Esta fue tu tercera clase de este curso sabatino gratuito de la Bolsa de Valores. La primera clase fue una muy buena introducción al mundo de bolsa y estas 2 clases siguientes, la segunda y la tercera, fueron acerca de ETFs. La siguiente clase ya me quiero poner un poco más práctico, quiero que ya empecemos a hablar más de las casas de bolsa, de cómo se compran, que hagamos algunos ejercicios, muchos conceptos que aplican tanto a ETFs, o sea, no lo vamos a dejar de un lado, pero ya regresar al terreno de las acciones, porque el mundo de las acciones también es completamente distinto, hay muchísimas estrategias diferentes que hay que aplicar, aunque tiene cierta relación con los ETFs. Y también aprovecho que si a ti te gustó mucho el tema de los ETFs y dices, oye, es una estrategia que le veo potencial, me gustaría para el largo plazo, tenemos lugares para las consultorías gratuitas de planes personales de retiro, que detrás hay estrategias como los ETFs que hemos visto, como el Standard & Poor's 500 y muchos otros que hay. Entonces, si alguien busca una consultoría de un PPR con beneficios fiscales, exento de impuestos, con deducibilidad de impuestos, con ciertas reglas, aquí puedes pedir tu consultoría gratuita para que se te explique paso a paso cómo funciona un plan personal de retiro regulado con estrategias como las que vimos. Gracias a todos por acompañarme. Nos vemos en la próxima clase, el próximo sábado de bolsa con el tío Manolo. Espero te haya gustado este review informativo. Recuerda analizar y comparar muy bien porque tú serás el único responsable de tomar una decisión bien fundamentada.